quiero pedirle, por favor, Señor, que usted, Señor, nos ayude a tener un corazón enseñable, Señor, una mente atenta a su palabra. Señor, gracias porque sé que usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Dirija este tiempo, Señor, mis palabras, Señor, y gracias porque podemos hoy recordar de su presencia santa, Señor, y también, Señor, recordar cómo podemos, Señor, venir confiadamente ahora delante de usted, Señor, por los méritos de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos estudiando del panorama divino. El día de hoy vamos a hablar de la presencia de Dios. Hablar de la presencia de Dios, quiero que lo vean en el sentido cuando Dios desciende en el tabernáculo que los israelitas construyen en el desierto. Y Dios le dice a Moisés, voy a bajar, mi presencia va a estar en el tabernáculo. Mientras vamos haciendo este estudio, quiero, si tienes tiempo de escribir algunas preguntas, está bien. Si no, los recursos se van a enviar. Pero mientras estudiamos, quiero que medites en las siguientes preguntas. ¿Qué tal que Dios no habitara en su pueblo? ¿Cómo podríamos conocer a Dios sin tener intimidad con Él, sin estar delante de su presencia? ¿Cómo podemos tener la certeza de que no seremos destruidos estando ante un Dios santo? ¿Qué es un sacrificio sustitutivo? ¿Cuál fue el sacrificio sustitutivo perfecto, es decir, de una vez y para siempre? ¿Y cómo ves a Dios a la luz de todo esto, lo que Él proveyó, el sacrificio? Y como pregunta última, ¿cómo respondemos ante estas verdades? Sé que son varias preguntas, pero precisamente quiero que a la luz de esas preguntas vayamos viendo todo este pasaje. Ahora que el pueblo de Dios está delante de la presencia de Dios, también cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 25, si puedes apuntar la cita, Éxodo 25, 8, del 8 al 5, Dios puede habitar delante de su pueblo. Él diseña una forma de estar delante de su pueblo conforme a lo que Él muestra. Pero esto representa también un problema para el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede un Dios santo habitar entre un pueblo pecador? Piensa en esto por un momento. ¿Cómo podría pasar eso? ¿Cómo podemos nosotros estar ahora delante de la presencia de Dios, que es 3 veces santo, con todos nuestros pecados? Entonces vemos en que desde el principio, cuando Dios provee su presencia para el pueblo, Él enseña en que hay ciertos requisitos o maneras. Y esto, por supuesto, muestra o va apuntando a la redención. El propósito de la redención y el propósito de habitar Dios con su pueblo es restablecer la relación que se perdió, ¿dónde? En el jardín del Edén. Cuando el hombre es expulsado de la presencia de Dios o es expulsado del jardín y de esa intimidad que tenía. Ok, ahora hay una gráfica que muestra el tabernáculo para que nosotros tengamos una idea. En el tabernáculo, ¿no?, había el patio, que antes de entrar al lugar santo, había una especie de entrada, un patio al frente del tabernáculo. Después está el lugar santo. Después hay un velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Ok? Todos estos elementos que vemos en el tabernáculo van a apuntar a algo. Y quiero que tengas en mente algo. Todas estas cosas apuntan a la santidad de Dios. Todos estos elementos apuntan al carácter de Dios. ¿Por qué? Miremos en la siguiente imagen, en la siguiente lámina, hablemos un poco del lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo y qué representaba? Dios está llenando a su pueblo de información sobre el carácter mismo de Dios. Por ejemplo, la mesa con los panes era un recordatorio de la provisión de Dios. El pueblo de Israel, recuerden que Dios le provee maná en el desierto y Dios provee agua en el desierto. Entonces, incluso cuando ellos iban al tabernáculo, cuando estaban
montando el tabernáculo, que era algo movible, ellos recordaban cada vez qué significaba cada cosa. Tenemos el candelabro, que es de siete candelabros, que era la mirada protectora de Dios sobre ellos. No era una vigilancia, sino la mirada de protección de Dios para su pueblo. Y también está el altar de incienso, que tenía un sentido de cercanía. Entonces vemos que Dios se muestra. Si yo te preguntara, dime 3 características de Dios en esto, tú me puedes decir, bueno, es un Dios proveedor, amén. Dios proveyó pan. Es un Dios protector, ¿sí? Los protegió en el desierto. Y es un Dios cercano y un Dios de amor, ¿ok? Pero aún así, nosotros vemos que el pueblo de Dios necesitaba seguir y entender que los sacrificios y todo lo que hacían se trata del carácter santo de Dios. El lugar santo y el lugar santísimo eran 2 lugares. Había una división que era el velo. Estaba en el interior del tabernáculo. Tenía esta misma estructura el templo de Jerusalén, y esto simbolizaba el grado de acceso a la presencia de Dios. El lugar santo era accesible a los sacerdotes y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. En el lugar santísimo es donde se encuentra el arca del pacto de Dios, ¿sí? Si puedes leer conmigo en Éxodo 25:21, me gustaría, tal vez si alguien lo puede leer, Éxodo 25:21, para que veamos lo que Dios habla a su pueblo sobre su presencia y cómo Él iba a morar. Éxodo 25:21, ¿alguien lo tiene, hermanos? El 22. Uh-huh. Uh-huh. Amén. Ok, entonces vemos que Dios da instrucciones a Moisés y le dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio y de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio, te hablaré todo lo que ha de darle los mandamientos para los israelitas. Entonces vemos cómo Dios crea una forma. Esta arca del pacto que nosotros habíamos visto en todo el libro con los israelitas, que simboliza la presencia de Dios misma. Significa, esta arca también tenía las tablas de la ley que nosotros conocemos, una tapa arriba llamada el asiento de la misericordia. Y quiero que la descripción de todas estas cosas, si ustedes prestan atención, apuntan a una cosa: siempre el carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, amén. Sí, Él iba a propiciar, Él iba a hablar a su pueblo, iba a acercarse a su pueblo mediante todo este simbolismo y estas instrucciones. En el Éxodo 25:21, que es lo que acabamos de ver, Dios dice, ahí me encontraré contigo, ¿sí? Al igual que cuando Moisés está la zarza ardiente, Dios le dice, este es un lugar santo. Entonces, de la misma manera, Dios está diciendo, este es un lugar donde voy a hablar contigo, pero es un lugar santo. También vemos entonces lo que hablábamos recientemente, el problema de Dios ante el hombre. O más bien, perdón, el problema del hombre ante Dios. La presencia de Dios con su pueblo es algo maravilloso, amén. Pero también es un problema. ¿Cómo puede un Dios santo habitar ante hombres pecadores? Y la respuesta es que no puede, porque Dios no puede tener ningún tipo de relación directa con el pecado. No hay manera. Por eso es que Dios pide un sistema de sacrificio a los hombres para que ellos puedan recibir perdón de pecado. Los sacrificios que el pueblo de Israel presentaba día a día, año tras año, era un recordatorio de que ellos eran pecadores, eran hombres y mujeres pecadores ante un Dios santo. Entonces, el sistema de sacrificio
más allá de limpiar a los hombres del pecado, era un recordatorio. Imagínate tú llevando un sacrificio al templo. Era un recordatorio. Llevo este sacrificio por mis pecados. Este animalito lo llevo por mis pecados. Entonces, más allá de pensar que te limpiaba del pecado, era recordarte que eras pecador. ¿Sí o no? Era un recordatorio día a día. Soy pecador y estamos delante de Dios Santo. Y sabemos que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. ¿Ok? Ahora, estos sacrificios nunca fueron suficientes. De hecho, no estaban destinados para ser suficientes. Si hubiese sido así, una vez presentaba un sacrificio y listo. Nunca más, ¿sí o no? Pero realmente, hermanos, los sacerdotes eran una especie de carniceros. Todos los días matando animales, todos los días. Imagínate en esa época, si te tocara ser sacerdote, matabas animales todos los días. No sé si has visto en algún momento por tu comunidad o donde vivas cuando matan animales y no es nada agradable. El olor de la sangre y todo aquel escenario. Pero realmente todas estas cosas apuntaban y le enseñaban al pueblo, son pecadores. Y yo soy un Dios santo. Amén. Por eso necesitábamos un sacrificio perfecto. Y recientemente teníamos la oportunidad y la bendición de celebrar el sacrificio de Cristo. Y precisamente en Marcos 15, 33 y 34 ya apunta más claramente y nos enseña cuál fue el sacrificio perfecto, ¿sí? Cuando llegó la hora sexta, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora tú dirás, ¿cómo se conecta esto con el Antiguo Testamento? Y está completamente conectado. Porque Cristo era el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Amén. Todo lo que hicieron los israelitas, todo lo que hacían los sacerdotes, todo lo que hacían los sumos sacerdotes apuntaba solamente a Cristo. Amén. Porque solamente en Cristo, quien es el sacrificio perfecto, quien recibe la ira del Padre sobre él, solamente así podíamos ser perdonados de una vez y para siempre. Nuestros pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados. No solamente los que ya cometiste, incluso los pecados que nosotros vamos a cometer ya han sido perdonados por el Señor. No quita la responsabilidad del arrepentimiento, pero sí tenemos la esperanza que cuando fallen, dice, abogado tienen para con el Padre. Amén. Y es precisamente Cristo, porque Él fue el que rasgó el velo del templo. Él fue el que nos da el acceso, ese acceso que nosotros no teníamos. Mira, ustedes recuerdan que el sumo sacerdote posiblemente era una de las ocupaciones más peligrosas que existía, hermano. Porque si la ofrenda no era aceptada, no era agradable ante Dios, ¿ustedes recuerdan qué pasaba? Moría, ¿sí? Moría el sumo sacerdote. Piensa en esto por un momento. Qué duro sería aún, qué difícil sería para nosotros. Imagínate que tú te acercas hoy, te arrodillas ante Dios y tú le dices, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Y Dios dice, no acepto tu ofrenda de perdón. Y te mueres al instante. ¿Tú te imaginas eso? Ya estaríamos, creo que todos nosotros muertos, ¿sí o no? Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote y Dios, el Padre, acepta el sacrificio de Cristo. En esta siguiente imagen, es una de mis imágenes favoritas, honestamente, en la siguiente, porque muestra claramente lo que pasa en la cruz. Nosotros como pecadores no podíamos recibir este castigo. No podíamos. Pero Cristo es nuestro mediador. Él es nuestro mediador ante el Padre. No solamente en la actualidad por la salvación, pero Él continúa siendo nuestro mediador. Él intercede por nosotros día a día. Y toda la ira santa que recibe Cristo, hermanos, nosotros no podemos recibir esa ira. Porque no tenemos los méritos que Cristo tiene. No hay manera.
No podemos ofrecer ningún sacrificio ante Dios. Como los israelitas, es un recordatorio para nosotros. Ninguna de nuestras obras es suficientemente buena para el Padre. Ninguna. Los sacrificios eran una forma de recordarles que eran pecadores. Igual nosotros, nuestras obras, hermanos, no son suficientes. Solamente el sacrificio y el derramamiento de sangre de Cristo es que podemos tener perdón. Amén. El lugar santo, el lugar santísimo, todas las cosas que Dios usó, todo el simbolismo que tenían era para demostrar su carácter, era para demostrar quién era Él. Pero ahora nosotros vemos el carácter de Dios mismo reflejado en el Hijo. Amén. El Hijo nos muestra al Padre y el Padre nos muestra al Hijo. Amén. Entonces, hermanos, en Hebreos 10, 19 y 21 dice: puesto que tenemos confianza para entrar, ¿dónde dice? Al lugar santísimo. Como el sumo sacerdote. Ahora tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Por qué dice? Por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos ¿un qué? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Fue Cristo quien nos da ese acceso. El sistema antiguo solo era recordarles que necesitábamos un sacrificio perfecto. Y Cristo es el Cordero perfecto que fue inmolado por nuestros pecados. Amén. Pues ya la ley en Hebreos 10, 1 y 12 dice, pues ya la ley solo que tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Ningún sacrificio podía hacerlos perfectos. Ninguna obra actualmente puede salvarnos. Y cuando nosotros pensamos en que si yo sirvo, en que si yo tengo una vida devota, en que si mi fe aumenta, en que si yo ayudo más, en que si yo predico más, entonces por eso Dios me salva, estás haciendo como ellos. Estás presentando un sacrificio que no es suficiente. Solamente en Cristo tenemos salvación. Amén. Y yo te animo a que pienses en esto. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros servimos, cualquiera que sea la buena obra que hagas, hazla en Cristo, porque solo en Cristo el Padre recibe el sacrificio. Amén. Así que dice, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, escucha esto, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían conciencia de pecado. Está diciendo, entonces si era suficiente presentar un sacrificio, si tu obra fuera suficiente para salvarte, entonces ¿para qué Cristo vino? Piensa en esto. Hay muchas personas que creen que es Cristo más su obra, Cristo más mi cristianismo. No, solo Cristo es suficiente. Amén. Sí, vamos a llevar buenos frutos, pero en Cristo. ¿Recuerdan? Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas. Los frutos que llevamos es solamente por lo que Cristo hace en nuestras vidas. Amén. Y toda esa ceremonia, todo ese sistema de sacrificio apuntan siempre a Cristo. Cada detalle. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, con eso en mente, quiero que meditemos en este sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo. Hebreos 10, 6 y 7 dice, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Escucha esto. Hebreos 10 del 6 al 7. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios no se complace en ninguno de nuestros sacrificios que hagamos fuera de Cristo. Y esto tiene que animarnos a que todo lo que nosotros hagamos, que siempre tengamos en mente la gloria de Cristo, no nuestra propia gloria. Porque Dios nos enseña,
holocausto, sacrificio, ya, llámalo como quieras llamarlo, tu tiempo, tu recurso, dinero, tus talentos, todo esto que tú quieres presentar ante Dios como una ofrenda, van a ser aceptos ante Dios solamente en Cristo. Amén. Si tú quieres presentar estas cosas por tu cuenta, dice, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Pero Cristo dice, yo he venido. Yo soy suficiente. Yo hago la voluntad de mi Padre. Amén. A lo largo de la Biblia, Dios salva al proveer un sustituto que muere en lugar de otros. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Amén. A lo largo de la Escritura vemos una y otra vez. Isaías dice que nuestras mejores obras, nuestra mejor obra es como un trapo de inmundicia ante un Dios santo. Dime qué ha sido lo más piadoso que ha hecho. Y yo te voy a decir lo que dice la Escritura. Si lo ha hecho fuera de Cristo, es como un trapo de inmundicia. No importa qué tan bueno suene, no importa si donas tus riñones a la gente pobre, si donas todos tus bienes a la gente pobre, no importa. Si lo haces en tu propio sacrificio, ese sacrificio nunca es suficiente. Somos llamados a llevar frutos, somos llamados a servir, somos llamados a poder ayudar a los demás, pero todo lo que hagamos, hagámoslo en Cristo. Amén. Porque solamente así Dios recibe nuestras obras buenas que Él preparó, por cierto, de antemano. Amén. Entonces, hermanos, oremos y démosle gracias a Dios por el sacrificio en Cristo, porque solamente ese sacrificio es el que recibe el Padre. Amén. Oremos, iglesia. Señor, le damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tenemos acceso a su presencia ahora, Señor, por los méritos de Cristo, Señor. Cuánto temor a lo mejor, Señor, el sumo sacerdote tenía, Señor, al presentarse en el lugar santísimo, sabiendo, Señor, que podía morir, Señor. Por el hecho de que era un hombre pecador también, por el hecho de que usted no recibiese la ofrenda, Señor. Pero, Señor, gracias porque ahora tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Cristo, Señor. Gracias porque podemos venir ante usted, Señor, confiadamente, sabiendo que no vamos a morir porque ya el inocente y el justo murió por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque ahora queremos presentar nuestras vidas en sacrificio grato ante usted, para usted, Señor, pero en Cristo, sabiendo que no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a recordar con humildad y con agradecimiento, Señor, que el único sacrificio, Padre, que usted recibe es el de Cristo. Señor, gracias porque ahora nosotros estamos en Cristo, Señor, y cuando usted nos ve a nosotros, usted ve a su Hijo, Señor. De otra manera, Señor, usted nunca nos vería con ojos complacidos, Señor, sino seguiríamos siendo hijos de ira, Señor. Así que gracias le damos, Padre, porque usted nos enseña desde el Antiguo Testamento de su carácter santo, de su carácter amoroso, en cómo usted provee, Señor, siempre un sustituto para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque Cristo es suficiente, Señor. Gracias por eso, Señor. Recuérdenos esto cada día, Señor, y que podamos amar a Cristo cada vez más y responder, Señor, con gratitud y servicio para usted, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En breve iniciamos el tiempo de la alabanza.